nombre del Señor Jesucristo, que partas tu mensaje a través de mi voz. Pártelo a través de mi corazón. Permite que mis hermanos puedan recibir este mensaje de Apocalipsis de la iglesia de Esmirna, Señor mi Dios, y puedan a ellos obrar aún más en tu santa y única voluntad, porque no vamos a parar de adorarte, no vamos a parar de amarte, no vamos a parar de buscarte, no vamos a parar de decirte que anhelamos tu presencia. Señor mi Dios, venga tu luz. Diga conmigo, hermano, venga tu luz, Señor. Venga tu luz. Leeremos, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo de lo 8 al 11. Vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice, describe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Querido hermano y hermana en Cristo, leamos el último versículo de la iglesia de Esmirna, en el versículo 11. Falta uno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, esto es palabra de Dios. Amén. Querido hermano, en la última sesión, a través de la palabra dada a la iglesia en Esmirna, examinamos algo, hermanos, que mencioné de la misión de Corea del Norte, que está asignada en una iglesia, hermanos, de Corea del Sur en los últimos días. Y hermanos, si hablamos incluso de la asignación, hermanos, que tiene la iglesia tesalónica para este tiempo. Necesito, hermanos, que usted pueda entender, escúcheme bien, que usted pueda entender, usted que está allí, que hay un tiempo, hermanos, designado para ahorita, el cual tenemos un espacio con el cual podemos hablar libremente. Y podemos hacer, hermanos, que incluso las personas que en un momento buscaron de Dios vuelvan nuevamente a los pies de Cristo. Estamos preparando a la novia para la venida del Señor, para la venida de nuestro novio. Usted tiene que entender, hermano, que si no prepara su vestimenta, Dios va a venir, hermanos, como un ladrón en la noche. Tiene que estar preparado. Si usted no está preparado, hermanos, no va a saber ni siquiera cuándo va a venir. No va a estar velando por su vida. Hermanos, les hablé de los tipos de tribulación y persecución que pueden venir mientras se cumple la misión y cómo va a terminar. Cuando llegue, hermanos, el momento en que Corea del Sur, la iglesia de Corea del Sur, entre iglesia de Corea del Norte por la puerta abierta, difundirán un evangelio en las obras del maravilloso poder de Dios. Pero pronto la puerta se cerrará, hermanos, y la misión pasará por dificultades. Durante este proceso, hermanos, van a sufrir tribulación y persecución, y algunos incluso serán encarcelados. Y dado, hermanos, que el gobierno de Corea del Norte estará alerta cuando el evangelio se propague tan rápidamente, junto con las obras del poder de Dios, hermanos, encontrarán una justificación adecuada para su conducta y matarán a muchos encarcelados. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que 10 días, hermanos, se refiere a la duración del tiempo de tiempo que tomará hasta el martirio. Cuando alguien es fiel, hermanos, hasta el martirio, ¿qué clase de bendición se le dará? Estas, hermanos, en el dicho del Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
La corona de vida, hermanos, es la corona que se da a los que alcancen un cuarto grado, hermanos, de fe, aquellas personas santificadas que van a ir al tercer reino de los cielos. Pero eso, hermanos, no significa que aquellos que mueren como mártires puedan ir solo al tercer reino. Si han sido fieles en toda la casa de Dios, también pueden ir a la Nueva Jerusalén. Amén. En realidad, hermanos, ingresar al tercer reino no es un trabajo fácil. Por supuesto que tampoco puede ser difícil, pero tienen, hermanos, que luchar contra el pecado hasta derramar sangre y para abstenerse de toda forma de mal. Sin embargo, hermanos, si pueden renunciar a su vida carnal por el Señor, incluso muriendo como mártires, seguramente serán las personas que resistirán el pecado hasta el punto de derramar sangre. Y finalmente, hermanos, van a lograr la santificación. Es por eso, hermanos, que la gloria del tercer reino será dada a aquellos que mueran como mártires. Además, hermanos, también puede buscar la Nueva Jerusalén. Si conoce la gloria de la Nueva Jerusalén, o al menos la gloria del tercer reino, se dará cuenta de la bendición que es ir al tercer reino, o a un lugar superior, incluso al morir como mártir. Hermanos, morir en martirio no es fácil, pero una vez que se hace por fe, la gloria en el cielo, donde viviremos para siempre, será tan grande. Por lo tanto, hermanos, tengan en cuenta cuán glorioso y dichoso es abstenerse de toda forma de maldad y ser fiel a la misión que esta iglesia, en el caso, va a ser a Corea del Norte. Hablamos, hermanos, de Venezuela, de Cuba, hablamos de países, hermanos, incluso es imposible evangelizar. Además, hermanos, de ese país, esa misión a Corea del Norte, eso mismo dará fruto continuamente, cualquier país donde vaya. Eso es, hermanos, porque entre aquellos que verán tal martirio, habrá muchas personas que se convertirán en una semilla por haber difundido ese evangelio. Es importante, hermanos, que alguien de fuera entre ahí para difundir el evangelio con la resolución del martirio. Pero también se convertirá en una gran fuerza si la gente dentro puede hacer crecer su fe y difundir el evangelio con la misma resolución. El martirio, hermanos, de pocos será como un detonador para encender el fuego del evangelio que se esparce por dentro. La recompensa por el martirio en sí es grande, pero como su influencia sobre la salvación de las innumerables almas es tan grande, también se dará la recompensa por lo que está haciendo. Luego, hermanos, a la mayoría de los miembros que no están asignados a un deber de estas misiones, ¿qué deben de hacer para recibir una corona de vida y más que eso? Voy a aplicar de ahora en adelante, hermanos, el significado especial, general, de la palabra dada a la iglesia en Esmirna. El Señor dice que ciertamente el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Vamos a irnos al versículo 10. No temas en nada, que vas a padecer, que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, esos 10 días. En la última sesión, hermanos, expliqué que el diablo es el espíritu maligno que hace que la gente cometa pecado en acción. Él trae tribulación y persecución por el precio del pecado. El Señor dice, hermanos, que tal espíritu demoníaco, o sea, el diablo, está a punto de echar a algunos de ellos a la cárcel para que puedan ser probados. El diablo, hermanos, enemigo, no puede meter a cualquiera en la cárcel y ponerlo a prueba nada más porque sí. La cárcel, hermanos, es un lugar donde las personas son enviadas a pagar el precio por la violación de una determinada ley. Por lo tanto, la existencia, hermanos, de la prisión prueba la existencia de la ley y de los encargados de la ley de esa misma cárcel. Así, hermanos, como hay ley en este mundo y el juicio se hace por la ley según su pecado, hay leyes en el reino espiritual. Cuando las personas viven por la verdad, son protegidas por Dios, pero cuando la violan reciben tribulación o persecución por parte del enemigo diablo y Satanás. Pagan, hermanos, el precio de violar la ley y cometer ese pecado. Especialmente, hermanos, la obra de la carne, esta carne, que es el pecado cometido por instigación del diablo. Esa, hermanos, será seguida por retribución según gravedad. Para referir a esto, el Señor dice, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. La tribulación, hermanos, o persecución, en cuanto al precio de este caso, será variada según no solo su gravedad, sino también la medida de fe del individuo. Aunque las personas cometan un mismo pecado, el castigo será diferente para los que tienen mucha fe y para los que no tienen mucha fe. Amén.
Vamos a leer, hermanos, Lucas capítulo 12, versículo del 47 al 48. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Como hemos dicho, Lucas capítulo 12, versículo del 47 al 48. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Estoy bien? No estoy mal. Lucas capítulo 12. No me lo equivoco. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y el versículo 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, aquel miembro, aquel siervo, aquel hermano, aquel esclavo, aquel hombre que conocía la voluntad de su amo, y a quien al que se le ha dado mucho, es finalmente el que tiene tanta fe como tal. Por otro lado, hermanos, el siervo que no conoció la voluntad del amo es el que tiene menos fe. Cuando hay diferencia, hermanos, en su medida de fe, como esta, Dios los llama a mayor cuenta. Los que conocieron la voluntad de su Señor y no obraron conforme a su voluntad, es decir, los que conocen la voluntad de Dios y no la pusieron en práctica. También dice, hermanos, que pedirá mucho más a aquellos a quienes se les ha confiado más. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que como tales incurriremos en un juicio más severo. Si usted se hace maestro porque tiene más fe que los demás, debe mostrar todas las obras más perfectas según la palabra de Dios. Si no lo hace, seguirá en tribulación o persecución. Según la gravedad del pecado, la tribulación o persecución será diferente. Así será, hermanos, según la medida de la fe. Algunos terminarán pronto, algunos llegarán a su fin tan pronto como se arrepienten y regresen. Por el contrario, algunos otros pueden durar más. Es posible que tengan que pagar la retribución incluso después de arrepentirse y volverse atrás. Para registrar todos los casos de ellos abarcará muchos libros, hermanos. Al llamar genéricamente a todos los casos, la Escritura dice que tendréis tribulación durante 10 días. El número 10, hermanos, es un número total, un número completo. Por tanto, el número 10 simboliza que se incluyen todos los casos de todas las personas. Esta tribulación, hermanos, por 10 días incluye toda la tribulación o persecución. Vamos a colocar el versículo. Aquí mismo dice los 10 días. Amén. Esta persecución, hermanos, es el precio por el pecado cometido. En suma, hermanos, la tribulación de 10 días significa un llamamiento general de todas las tribulaciones que se pueden recibir en este mundo. Querido hermano y hermana en Cristo, la palabra de Dios incluye todos los mensajes. Como puede venir una bendición o una maldición, como todo puede ser próspero y como la gente llama caer en tribulación o persecución. A pesar de todo esto, los siervos de Dios y los obreros de la iglesia que están en una posición de maestro no enseñan correctamente a la gente, por lo que muchas personas todavía sufren tribulación o persecución. Por ejemplo, nos dado que algunos dicen que las personas se salvarán al decir incondicionalmente que creen en el Señor, esas personas aún están cometiendo pecados y ni siquiera dan el diezmo completo ni santifican el día del Señor. Entonces se encuentran con varios accidentes o tribulaciones, pero aún así no tienen idea de por qué tienen que sufrir tal tribulación y naturalmente no pueden volver atrás. Pero dar el diezmo completo, hermanos, y santificar el día del Señor no puede garantizar la salvación de todos. Si está en un cierto nivel de fe, pasando por alto el nivel de los recién llegados, no debe de pensar que cumplió con su deber simplemente dando el diezmo completo y santificando el día del Señor. Amén. Cuanto más fuerte, hermanos, crece su fe, más trabajo se le encomienda para hacer delante de Dios. Cuando era un recién llegado, estaba lleno de alegría y acción de gracias. Desde lo más profundo de su corazón, hermanos, durante el servicio o el tiempo de oración, o mientras servía a los demás. Pero, hermanos, aunque su fe haya crecido, se adora
ora o sirve a los demás obligatoriamente, debe de saber que ya se convirtió en una barrera entre usted y Dios. Además, hermanos, seguramente vendrá refinamientos para fortalecer su fe. Por lo tanto, debe de hacer que se mantenga firme en la verdad cada vez más. No importa cuán trivial sea. No debe hablarlo, hermanos, si puede atraparlo. Y debe de esforzarse más para hacer las paces con todos. Eso es, hermanos, porque Satanás tratará de acusarle incluso de algo muy pequeño e interferirá con usted cuando trate de entrar en el Espíritu y entrar en la luz delante del Señor. Les he hablado, hermanos, acerca de esta ley espiritual desde este púlpito, hermanos, en la iglesia incontables veces les dije en cuyo caso viene una enfermedad, incluso, hermanos, en detalle, porque viene cierta enfermedad, en cuyo caso, qué tipo de enfermedad ataca y así sucesivamente. ¿Por qué vienen entonces las dificultades económicas? ¿Por qué la familia se encuentra con tal o cual problema? ¿En qué campo se debe mirar hacia atrás cuando continúa una tribulación o persecución? He explicado todo esto, hermanos. Si piensa en tales palabras, cuando sufre tribulación puede averiguar exactamente cuál era su problema y cuál ha sido la razón de ello. También, hermanos, os he hablado de cómo salir de la tribulación. Es más básico, hermanos, es arrepentirse de su pecado y volverse atrás. Debe de romper la barrera entre usted y Dios. Luego, hermanos, debe de permanecer en la palabra de Dios y ser fiel ante la vista de Dios. Pero lo que Dios quiere no es solo fidelidad carnal. Cuando Él le dice, sé fiel hasta la muerte, quiere no solo la fidelidad hasta el punto de renunciar a su vida carnal, sino también a la fidelidad espiritual. Pero entonces, hermanos, ¿qué es espiritualmente ser fiel hasta la muerte delante de Dios? Terminamos, hermanos, nuestra vida en esta tierra y nos paramos frente al trono de Dios Padre. Tanto como nos parezcamos a Dios Padre, y en la medida en que nos cultivemos en el Espíritu y la luz, se nos dará nuestra morada y recompensa celestial. Todos recibiremos la corona, ni todos recibimos la misma clase de corona. Dios de justicia, hermanos, que nos hace cosechar lo que sembramos, nos recompensa en una mejor morada y con mejores recompensas dependiendo de cuánto vivimos por la voluntad de Dios y en la fe. Si los que vivieron, hermanos, una vida de creyentes libres y los que fueron fieles hasta la muerte ante Dios reciben el mismo trato en el cielo, ya no sería justo. Por eso, hermanos, Dios dividió los cielos y preparó una corona y una gloria propia de cada morada. Hermanos, de eso mismo se está dando una explicación más detallada en los servicios del domingo por la mañana. En el sermón, el cielo es un mundo real a partir de las 10:30 de la mañana. Entonces, hermanos, voy a explicar brevemente sobre las coronas que se entregarán en cada lugar de residencia. Primero, hermanos, para aquellos que reciben la vergonzosa salvación en el paraíso, no hay corona. Ellos tienen, hermanos, suficiente fe para ser salvos. Como no acumularon ninguna recompensa, no se les da ninguna corona. En el segundo, hermanos, aquellos que van al primer reino recibirán la corona incorruptible. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, todo lo que compiten en los juegos ejercen dominio propio en todas las cosas. Ellos lo hacen para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquellos que entrarán al primer reino son aquellos que trataron de controlarse a sí mismos porque tenían una fe para vivir por la palabra de Dios. Por eso se les da la corona incorruptible. Como tercero, hermanos, aquellos que vayan al segundo reino recibirán la corona de gloria, como está escrito en 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Dice, las personas que tienen fe para ir al segundo reino, hermanos, son aquellas que luchan contra el pecado al punto de derramar sangre. Sus palabras y obras son la luz y la sal del mundo. Puesto que viven su vida dando la gloria a Dios, se les dará la corona de gloria. En cuarto lugar, hermanos, el tercer reino es el lugar donde irán aquellas personas santificadas que aman a Dios al máximo. Se les dará la corona de la vida, como está escrito en la escritura de esta noche de Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Y por último, para aquellos que van a la Nueva Jerusalén, porque no solo son santificados, sino también fieles en toda la casa, se les dará la corona más gloriosa y hermosa. Es la corona de oro, escrita en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, y la corona de justicia, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Además de estos, hermanos, igual al cielo hay muchos tipos de coronas que no están registradas en la Biblia. ¿No cree que debería poder recibir al menos la corona de la vida, hermanos? Para hacerlo, tiene que ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte es la fe del martirio.
Para un súbdito, hermano, ser fiel a su rey hasta la muerte significa sacrificar su vida por el país y dar su vida por su rey. Es lo mismo, hermanos, a la vista de Dios. El tercer reino donde se prepara una corona de vida es el lugar donde solo se santifican los que aman a Dios con suma intensidad. Tales personas tienen la fe del martirio para dar su vida por el Señor en cualquier situación dada. Pero no debe, hermanos, pensar que esta es la fidelidad de dar solo la vida de la carne. Por supuesto, cuando eres fiel a Dios es natural que sea fiel para renunciar a su vida carnal como muchos antepasados de la fe. Pero también, hermanos, es importante el martirio espiritual, es decir, una vida con resolución de martirio. Para agradar a Dios es no transgredir, hermanos, con el mundo y abstenerse de toda forma de mal, resistiendo hasta el derramamiento de la sangre en la lucha contra el pecado. Entonces, su yo muere y solo la palabra de Dios, que es la verdad, permanecerá en su corazón y vivirá exactamente por la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo cada día muere en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, lo dijo con un significado tan espiritual como este: a aquellos cuyo yo murió completamente y a aquellos que desecharon toda forma de maldad manejarán sus bienes, sus deberes asignados y llorarán en sus oraciones por las almas agonizantes enamoradas. Así, hermanos, un hombre santificado, siendo fiel a un deber dado hasta la muerte, desde el fondo de su corazón santo, esta es la fidelidad hasta la muerte que Dios quiere. Pero, hermanos, cuando usted mismo piensa que está siendo fiel hasta la muerte, no puede ser la fidelidad que Dios reconoce. Para estar calificado para la corona de la vida, hermano, debe de pasar tales pruebas que debe ser reconocido únicamente por Dios. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que persevera en la prueba, porque una vez aprobada, ¿verdad?, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Asimismo, hermanos, para recibir la corona de la vida debe de preservar bajo prueba y debe de ser aprobado por Dios. Cuando se le dijo a Abraham que diera a su hijo Isaac como sacrificio expiatorio, pasó la prueba en agradecimiento para que fuera aprobado como justo. Luego se convirtió en padre de todos los creyentes. ¿No es así? Lo mismo, hermanos, se aplica a usted también. Escuche bien: si verdaderamente resiste la roca inquebrantable, no importa cuán grande e inimaginable se presente la prueba, será fiel hasta la muerte y resistirá y pasará la prueba con gozo. El apóstol Pablo, hermanos, confesó en Romanos capítulo 8 versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Si tiene tal amor por el Señor, podrá ser fiel con toda su vida a la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y el pastor y su congregación. Por esta fidelidad hasta la muerte, hermanos, que todos ustedes reciben, al menos a la corona de la vida y más, en el nombre del Señor Jesucristo, yo ruego, hermanos, que se acerque más al Señor. Veremos, hermanos, el dicho del Señor: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte en la próxima lección, hermanos, a partir del día 11. Querido hermano y hermana en Cristo, esta iglesia actualmente está logrando la misión. La iglesia Tesalónico, estamos conectados con usted. Pero en el futuro, hermanos, lograremos que el reino de Dios sea exaltado más grandemente. Quiero contribuir, hermanos, que rápidamente construyamos un santuario para la iglesia, para Dios, para usted. Ese gran santuario, hermanos, permitirá cumplir la voluntad y providencia de Dios. Pero para hacer todo esto, esta iglesia, hermanos, definitivamente necesita guerreros espirituales que pueden ser verdaderamente fieles hasta la muerte, y aquellos con resolución de martirio que puedan sacrificar su propia vida por el reino de Dios. Así como el cristianismo pudo extenderse por todo el mundo al precio de la sangre del martirio, esta iglesia necesita la oración, el esfuerzo y la fidelidad hasta la muerte de su congregación para cumplir la providencia en los últimos días. Esas personas, hermanos, que son capaces de cumplir el deber con la resolución del martirio, junto conmigo, están muy necesitadas. Dios escogió, hermanos, esta iglesia y llamó a su congregación para este tiempo. Él lo ha refinado con la palabra de santificación y está revelando al pueblo del Espíritu uno por uno. Espero, hermanos, que en este año 2023 que viene, tales personas salgan cada vez más para que juntos puedan cumplir la voluntad y la providencia de Dios hacia esta iglesia. Pero solo unas pocas personas que son reveladas pueden cumplir la voluntad y la providencia de Dios. Cada uno de ustedes es tan precioso. Su devoción y sus obras para mantenerse quieto y proteger su posición son de gran ayuda para esta iglesia y para mí.
Pero no debemos, hermanos, conformarnos con lo que tenemos. Espero que reciba no solo la corona de la vida, sino también la corona de oro y la corona de justicia por la fidelidad espiritual de dar la vida. Que se adorne con la corona resplandeciente y se ponga de pie frente al trono de la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, yo lo ruego. Esta es palabra de Dios. Y decimos amén y amén. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque nos permites llegar hasta aquí. Permite, Señor mi Dios, preparar el corazón de mis hermanos para la oración. Hermanos, vamos con una preciosa alabanza y luego venimos al tiempo de oración.